El futuro. El verdadero Joe, residente de los Estados Unidos. 38 avances de lo mucho que ha hecho la alianza. Irán y Rusia finalizan la integración de los sistemas de pago nacionales. Mensaje de la alianza. Grave advertencia del excomulgado arzobispo Carlo María Vigano hacia el Vaticano. Empezamos. A medida que nos acercamos a una nueva era, es importante recordar que apenas está comenzando. Terminar con el cabal es el primer paso de un plan mucho más amplio. Será necesario reconstruir el mundo, curarlo de las heridas infligidas por décadas de corrupción y engaño. Pero con la verdad de nuestro lado y la determinación de no permitir que esto vuelva a suceder, podemos crear un futuro que sea justo, equitativo y libre de las sombras del pasado. En los próximos días, meses y años, el mundo cambiará de maneras que difícilmente podemos imaginar. Emergerán las estructuras de poder que nos han controlado durante tanto tiempo y surgirá un nuevo orden, claro, de luz. Será una época de turbulencia e incertidumbre, pero también de esperanza y oportunidades. Juntos forjaremos un nuevo camino donde reinarán la verdad, la justicia y la libertad. Se acerca una tormenta y el final está a la vista. Manténgase fuerte, manténgase alerta y la confianza no será plana. Estamos cerca de una victoria monumental. Bienvenidos al amanecer de una nueva era. Por The Redemption News. Siguiente información por canal @letra 17 del abecedario Patriotas. El oro ha tumbado la Reserva Federal. Al acudir a la Reserva Federal en 2012, Russell J. Gould notifica a la Fed su aviso de expulsión de Washington, D.C. La Fed ha ocupado D.C. ilegalmente desde 1999. Por este acto ilegal, les impuso una multa récord de 17 millones de toneladas de oro. Esta multa fue pagada por la Fed, igual Banco de Inglaterra, igual Vaticano, durante la gira mundial del Güerito de las Trompetas. El oro incautado al Vaticano y los 650 aviones para repartirlo, oro incautado en Londres, Reino Unido, oro incautado en todo el mundo. El Güerito de las Trompetas fusiona la Fed y el Departamento del Tesoro. Este es Russell J., el regalo de Gould a Estados Unidos, que es el mundo entero. Todo tendrá sentido a su debido tiempo. Siguiente cable. Observen la foto de este video. Este era el verdadero Joe, ejecutado por crímenes de lesa humanidad. Ahora, en su lugar, hay un actor con máscara, fingiendo ser senil y ridículo. No se parecen en absoluto. Aún así, el público no lo nota. Será la luz quien dirige al actor, Arthur Roberts, que actúa de presidente de los Estados Unidos. Yo pienso que sí. ¿Y ustedes? Siguiente comunicado. 38 avances de lo mucho que ha hecho la alianza. Por Jennifer. 1. Estados Unidos está quebrado irremisiblemente. 2. Ya la Reserva Federal no puede imprimir dinero. 3. Estados Unidos no puede imponer más petrodólar en el mundo. 4. Arabia Saudita terminó su contrato de 50 años con el petrodólar. 5. Los BRICS están comerciando con sus monedas locales. Eso significa independencia económica. 6. La creación de los BRICS significa que ya el Estado profundo no domina. 7.
Twitter, ahora X, es de la luz. 8. CNN ya no es de los bichos. 9. El Residente Joe está acabado. 10. La OTAN ya no tiene poder. 11. Las monarquías europeas dimiten a favor de sus hijos o no existen. En especial, Carlos se está muriendo. Si no, es que ya se fue. 12. 40 países piden unirse al BRICS. Le dan la espalda al Estado profundo. 13. El Papa ya no da mensaje dominical. Ya no está. 14. No pudieron hacer la tercera fiesta mundial a partir de Ucrania. 15. Varios países africanos están rebelándose y adhiriéndose a los BRICS. 16. China ya no es comunista. 17. China, India, Rusia, Brasil y Sudáfrica, o sea, los BRICS, tienen el 40% del poder de producción y compra, o sea, el Producto Interno Bruto de todo el mundo. 18. No hay chantaje con armas nucleares. No existen. 19. Los bancos centrales de los países ya no son de los Rothschilds. 20. Facebook ya no está censurado. 21. Las elecciones de la Unión Europea las ganaron el 85% de ultraderecha. 22. Hay muchísimos videos en Facebook a favor de alimentos antes prohibidos. 23. Muchos médicos hablan en Facebook sin censura. 24. Están al descubierto los malos medicamentos de las farmacias e industrias de alimentos procesados. 25. Los autos eléctricos fracasaron. 26. La Agenda Verde fracasó. 27. Las ciudades de 15 minutos fracasaron. 28. Las imposiciones de nuevas aplicaciones en el brazo fracasaron. 29. La campaña contra el azúcar es brutal. 30. El ataque y exposición de los abusadores de niños es brutal. 31. El sistema judicial americano ha sido expuesto. 32. Las restricciones de cobros indebidos de los bancos hacia el consumidor en Estados Unidos, Chevron, son nuestra pérdida del poder financiero. 33. Hollywood y Disney están muy minimizados. 34. Zelensky anda pidiendo limosnas donde puede. 35. Los judíos malos, los házaros, han sido expuestos. 36. Julian a sus anchas está libre y comienza a hablar. 37. BlackRock está quebrada. 38. Zimbabue tiene su moneda respaldada en oro, el SIG. Y podríamos seguir, solo tienes que ir reuniendo evidencias, verlo como un todo, ya que todo está conectado. Todos los días hay victorias de la luz. La luz ya ganó. Siguiente cable. Irán y Rusia finalizan la integración de los sistemas de pago nacionales, abandonando oficialmente el dólar estadounidense para el comercio. Por BRICS News. Mensaje de la Alianza. Patriotas, como dije, se va a poner bomba. El cabal va a tirarle todo lo que tiene a la humanidad. Sí, su Blue Beam es todo un espectáculo y sus hologramas. No caigan en ello. Yo y mis familias
Junto con la Alianza Global, tenemos todo bajo control. Quédate en casa, cierra las puertas y mantente abastecido. Y hagamos nuestro trabajo de interiorización. Paz y mucho amor para ti y tu familia. Y que Dios los bendiga y proteja en todo momento. Siguiente mensaje. El arzobispo Carlo María Vigano, excomulgado de la Iglesia por orden del Papa Francisco, ha lanzado una grave advertencia, afirmando que el Papa es un colaborador entusiasta del Gran Reinicio. Afirma que el objetivo del Papa es desmantelar la Iglesia y reemplazarla con una organización inspirada en principios masónicos. También afirma que existe una conspiración siniestra entre el Estado profundo y la Iglesia profunda, y nos recuerda que el Papa es un jesuita. Por SNTX-Cosmic. Nota de tu servidor. Qué gran honor ser excomulgado. Lo digo porque a mí me pasó lo de la canción de Arjona, que dice: me bautizaron cuando tenía 2 meses y a mí no me avisaron. Una vez intenté ver qué se requería para renunciar a la religión católica y vi que está más complicado que cualquier burocracia de cualquier dependencia, de cualquier gobierno, de cualquier parte del mundo. Pedían una serie de papeles estúpidos que para qué les cuento. Con esto me di cuenta de que te la ponen muy difícil para que no te salgas. En fin, lo que importa es que yo no me considero católico ni de ninguna religión. Me liberé hace tiempo. Más me gustaría que me excomulgaran. Así no tendría que ver nada con estos oscuros, que no son otra cosa que el mismo diablo que aseguran luchar ellos en contra de él. En mi corazón no les pertenezco. Y si ellos así lo creen, pues aplicaré uno de los 3 mantras mexicanos. Se los dejo de tarea. Los que ya saben de cuáles se tratan, seguro se ríen conmigo. Te recuerdo, querido suscriptor, que este video no tiene activada la opción para comentarios. Si tienes alguna pregunta, únete al canal de Telegram de Conciencia en Amor Sagrado. En la descripción de este video está la liga. Solamente tienes que tener, antes de darle clic a la liga, activado tu nombre de usuario en tu Telegram personal. De lo contrario, no podrás hacer ninguna pregunta. Solo verás lo que se publica en el canal. Muchísimas gracias y bendiciones.